Bueno, la violencia familiar es un fenómeno multicausal. No podemos hablar de una sola causa o de un solo factor, sino que existen varios factores que se conjugan. Tenemos aspectos culturales, sociales, familiares, individuales. Entonces, hay situaciones culturales, históricas, que marcaron cómo se tenían que organizar las familias. Entonces, como solemos conversar, Al inicio de la humanidad se ha organizado la familia de una manera jerárquica. Quien detentaba históricamente la autoridad dentro de la familia era el pater family. Eso históricamente perduró y se mantuvo hasta la edad moderna, en que comienza a evolucionar digamos, la humanidad en cuanto a lo jurídico, del punto de vista viendo a los niños como sujeto de derecho y no como objeto, y a la mujer también. O sea, hay una visión diferente desde lo humano en el derecho. Entonces se empieza a evolucionar y se trata de jurídicamente de equiparar a todos los miembros de la familia en igualdad jurídica. En violencia familiar hay distintas formas. Generalmente la persona que ejerce violencia generalmente tiene un poder superior dentro del hogar, pero puede ser que haya maltrato hacia la mujer, hacia los niños, hacia los discapacitados, hacia los ancianos. Es lo que se ve en mayor medida. También se ve el maltrato hacia los hombres, pero en ese orden hay distintos tipos. Generalmente se habla de violencia hacia la mujer por esto que hablamos de este antecedente histórico que fue marcando la diferencia, que el varón tenía más derechos o tenía derechos y la mujer no, pero hoy día se fue equiparando eso, pero igualmente esos antecedentes sostienen hoy día estas dinámicas familiares. Se mantienen los estereotipos culturales insertos en la conciencia colectiva de que el hombre tiene un rol diferente, superior. Entonces tiende a ejercer ese poder social que posee hacia los más débiles que están dentro de su grupo familiar. Involuntariamente en las familias, en la escuela, en todos los medios se sigue transmitiendo eso. Por más que la mujer hoy día trabaje y se sepa que tienen los mismos derechos y los niños también, pero se sigue educando de forma diferente. Que los niños pueden hacer cosas en la calle, que pueden hacer deportes y que pueden hacer cosas que implican más acción, más trabajo, más fuerza, incluso que tienen que reprimir sus sentimientos. De la mujer se sigue enseñando de que sea bondadosa, que sea servicial, que sea colaboradora, dócil. Entonces eso se sigue sosteniendo. Eso es una base, digamos, que hace que uno sea propenso a sufrir violencia hoy día en una familia. Hay que sumar con los otros factores que yo decía hoy. Si vos, por ejemplo, en tu familia de origen, el modelo de resolución de conflictos era a través del golpe, a través del sermón, a través del temor, o sea, en vez de mostrar el respeto, o sea, de enseñar que había que respetar, todo era a través de la amenaza. Bueno, hay cuestiones físicas, psicológicas, económicas, sexuales. Digamos que esas categorías son para poder diferenciar, pero bueno, las lesiones físicas son fáciles de distinguir, pero hay cuestiones emocionales como personas muy angustiadas o poner en los niños se observan problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Eso puede estar indicando de que este chico puede estar siendo víctima de algún tipo de maltrato o testigo de violencia, de que algún familiar esté sufriendo maltrato. Bueno, a nivel sexual también, como decía, hay distintas formas de violencia sexual y después, bueno, económica, como te decía, o social, por ahí uno no se da cuenta, pero hay muchas personas que no tienen permiso por la pareja o por los padres, no pueden salir a recrearse, a compartir
con amigos. Eso nos puede estar señalando que se están reprimiendo, que no se están valorando sus derechos. La verdad que el tema de violencia familiar es un tema muy complejo, que debe comprometer al Estado de Derecho integralmente, o sea, el Poder Ejecutivo, y de hecho lo están haciendo actualmente, porque nosotros trabajamos mucho con los organismos del Estado provincial, por cuanto remitimos a las personas víctimas de violencia familiar, se remiten a la Secretaría de la Mujer y a Minoridad y Familia. A su vez ordenamos los tratamientos terapéuticos a las personas de escasos recursos que concurran a los centros de salud del barrio, de los barrios, a fin de que tengan un seguimiento, un tratamiento. O sea, es un tema muy complejo que debe ser trabajado preventivamente desde muchas áreas del Estado. Digamos que cuando se activa los órganos jurisdiccionales para proteger a una víctima de violencia familiar, es como cuando ha eclosionado, ha hecho crisis, digamos, drásticamente. Entonces son medidas previsionales que tienden a proteger al grupo familiar. Entonces allí no se termina el trabajo. Muchas veces eso lo marco en las audiencias. Es un camino de donde se tienen que empezar a caminar de una forma diferente, porque la violencia en sí es una forma de resolución de conflicto aprendida culturalmente, quizás en la infancia, o esa misma familia por alguna razón aprendió a resolver sus conflictos de esta forma. E incluso me llamó mucho la atención porque muchas veces he trabajado en las audiencias y le pregunto al hombre que para qué formó una familia, y no me saben contestar, y generalmente contestan con preguntas que tienen que ver con el derecho privado, que nada tienen que ver, que entendemos que una familia, todo ser humano la forma para tener una contención familiar, emocional, afectiva, para el cuidado de la prole y el cuidado mutuo, y no es la respuesta de las personas. Dicen, y para tener mis cosas, para que no le falte nada. O sea, siempre haciendo referencia el hombre a lo económico. Es como que en esta parte no ha crecido y no ha podido zanjar ese paso y seguir para adelante, que es justamente el fin de la familia, es proteger al grupo familiar, amarse, quererse, contenerse, además de él proveer el sustento material, que es el económico. Y Formosa tiene ley de violencia familiar desde el año 1995. O sea, Formosa es una de las primeras provincias que tiene una ley provincial, y desde ese año se ha venido trabajando, digamos, en un principio muy rudimentariamente, con muchos esfuerzos, pero realmente al asistir nosotros a congresos y demás, podemos ver la realidad del trabajo en violencia familiar a nivel nacional, y vemos que Formosa es una de las provincias que ha empezado a trabajar hace mucho tiempo.